Muy bien. Entonces acá vamos con la página A22 de este documento muy importante que nosotros siempre tenemos que tener en consideración dentro de nuestra profesión, el marco conceptual. A mí me parece muy importante, muy importante, que conozcamos la referencia que nos hace el marco conceptual acerca de lo que buscamos en nuestra profesión. Pero esa búsqueda es parcial. ¿A qué te refieres con esto? Que el objetivo del marco conceptual no es en general a toda la información financiera o a todo el tipo de información que nosotros podamos obtener de una empresa, sino es mucho más específico. Fíjate cómo se titula el capítulo 1 del marco conceptual, considerando la versión modificada en marzo del 2018. El capítulo número 1 se denomina el objetivo de la información financiera con propósito general. Eso hace que sea un enfoque más específico el que nos trabaje este tema. Y hay que tener el debido cuidado con esto. Ok, entonces comenzamos revisando el párrafo 1.1 del marco conceptual. Nos dice lo siguiente, el párrafo 1.1 señala el tema de introducción. ¿Ok? Vamos con ello. El objetivo de la información financiera con propósito general constituye el fundamento del marco conceptual. Otros aspectos del marco conceptual, características cualitativas y la restricción del costo y de la información financiera útil, el concepto de entidad que informa, los elementos de los estados financieros, reconocimiento y baja en cuentas, presentación e información a revelar, se derivan lógicamente de este objetivo. Bien, claro, ese es el tema. Hay que recordar que es el marco conceptual para la información financiera. El título de, que nos referencia al marco conceptual, mira que te lo voy a leer tal cual en la versión oficial. Nos dice marco conceptual para la información financiera. Pero cuando nosotros profundizamos un poquito más, nos habla acerca del marco conceptual para la información financiera, pero dentro del objetivo nos habla no a todos los tipos de información financiera, sino a aquellos que sean con propósito general. Entonces, la pregunta es, ¿qué implica esto como propósito general? ¿Será que el marco conceptual nos va a señalar clases de información financiera y dentro de eso va a ubicar qué cosa es específicamente propósito general? ¿Qué nos dirá? Porque en torno a esto gira todo el contenido del marco conceptual. El marco conceptual gira en torno a ¿qué? A la información financiera con propósito general. ¿Tú pensaste estados financieros? No dice eso. Dice información financiera con propósito general. ¿Ya? ¿Ok? ¿Lo tienes? Perfecto. Entonces seguimos. Objetivo, utilidad y limitaciones de la información financiera con propósito general. Ah, mira, es, como siempre, y pasa también en las normas internacionales de información financiera. Es importante cuando nosotros hacemos una lectura de este tema que hay que saber enfocar, saber cómo está estructurado. A veces el problema de la lectura de las normas internacionales de información financiera radica en el hecho de que no partimos de una estructura. Nosotros los contadores que tenemos una formación para ver las cosas de acuerdo a una estructura predeterminada, pues cuando chocamos con la NIF y si nosotros previamente no hemos visto cuál es esa estructura, pues créame que presentamos muchos problemas con respecto al manejo de esto. Y creo que es algo común a muchos colegas, ¿no? Es algo común a muchos colegas. Vamos con el objetivo, ¿te parece? Ya, vamos a comentar lo que va dando el tiempo. Recuerda, el marco conceptual en torno a qué gira, gira en torno a la información
financiera de propósito general. Nos define el marco conceptual ello. ¿Qué es? Eso lo vamos a abordar nosotros más adelante de acuerdo a la lectura. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Muy bien. Vamos a esto. El objetivo de la información financiera con propósito general, fíjate que nos llama al pie de página y nos dice, a lo largo del marco conceptual, los términos informes financieros e información financiera hacen referencia a informes financieros con propósito general e información financiera con propósito general, a menos que se indique específicamente otra cosa. ¿Ok? Entonces tenemos informes financieros e información financiera con propósito general. Dionisio, me hubiera gustado que diga estados financieros. Un juego completo de estados financieros puede ser parte de información financiera. Buen detalle. Pero eso lo comentaremos otro día. El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera. ¿A quiénes? Información financiera sobre la entidad que informa, que sea útil a inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones. Ya. Entonces, fíjate que hace un poco de memoria, curso de contabilidad básica, por ahí algunos cursos de contabilidad un poco más avanzada. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? ¿Quiénes usan los estados financieros? Ah, bueno, uno me dice el Estado, los bancos, los trabajadores, ¿qué más? Los clientes, ¿no? Pero acá el marco conceptual es mucho más preciso. Nos habla de inversores, nos habla de prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones. ¿Ya? Sobre el suministro de recursos a la entidad. A ver, entonces, cuando nosotros hablamos de los usuarios de información, vemos que el marco conceptual es mucho más específico, ¿no? Yo pensé que, disculpa, ¿están aquí los trabajadores? Bueno, Dionisio dice inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potencial. Bueno, los trabajadores estarán. ¿Qué más? ¿Estará el Estado? ¿Otros acreedores existentes? ¿Estarán los clientes? Ah, no, porque los clientes no presentan una deuda, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello. ¿Bien? Entonces, no te olvides de marcar el marco conceptual, inversor, prestamista y otro acreedor existente. ¿Ok? Bien. Ahora, yo sé que se necesita tomar decisiones en función de la información financiera que te prevé la entidad. Ya, a ver, la entidad provee información a sus usuarios. Pues estos usuarios van a tomar decisiones. Okay. Pero el marco conceptual en esta parte es más específico y te habla acerca de 3 situaciones a tener en cuenta para efectos de esa toma de decisiones. Yo pues toma de decisiones es un término muy amplio. Toma decisiones para comprar mercadería o no, para aceptar un proveedor o no. ¿Será eso? A ver, veamos. Toma decisiones sobre A. La compra, venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda. ¿Ya?
el suministro o cancelación de préstamos y otras formas de crédito. ¿Ok? El ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de recursos económicos de la entidad. Bien. No sé si me has estado prestando atención y esto que te suena un poco abstracto, quizá lo debamos llevar para ver estos dos conceptos, que están todos bloques de conceptos, a la situación financiera de una empresa. Cuando hablamos de situación financiera de una empresa, hablamos del activo, pasivo y patrimonio. De un lado tenemos el origen de los recursos, entiéndase, pasivo, patrimonio, y del otro lado tenemos el activo. Si nosotros ubicáramos dentro de este recuadro a los usuarios de los estados financieros, no, Dionisio, no son usuarios de estados financieros. ¿Estoy mal? Sí, no son. ¿Qué son? Usuarios de información financiera con propósito general. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? ¿Cómo es? Usuarios de información financiera con propósito general. A ver, nos dice que va a haber usuarios que van a tomar decisiones sobre compra, venta, mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda. Pues se entiende de la entidad que informa. Si hablamos de instrumentos de patrimonio, podríamos decir son las acciones o las participaciones. Y en el caso de deuda podemos decir los bonos. Ah, en ese caso, Dionisio, te refieres a los inversionistas, ¿ya? En ese caso, un inversionista podría ser alguien potencial. Y si alguien ya es titular de una acción, pues es un accionista, ¿ya? Y si es alguien con el cual tenemos un bono, es un prestamista. Ah, entonces los usuarios que hace énfasis el marco conceptual están del lado de la obtención de recursos, es decir, del lado de el pasivo y el patrimonio. Detalle fundamental. ¿Qué más? Toma de decisiones sobre el suministro o cancelación de préstamos u otras formas de crédito. Un cliente no va a tomar decisiones sobre cancelar un préstamo, no. Nos estamos refiriendo a los acreedores de la entidad y necesitan información financiera para cancelar un préstamo, para darnos un préstamo o otra forma de crédito. Ah, seguimos en ese lado de la obtención de recursos. Sí, pero ese de ahí estaría más pegado al pasivo, me dicen. Perfecto. El C, a ver, ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afecten el uso de los recursos económicos de la entidad. Eso yo creo que es algo muy específico. Se refiere al tema del patrimonio. Y dentro del patrimonio tenemos el tema del capital. ¿Ya? Ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de gerencia que afectan el uso de recursos económicos de la entidad. Bien. Yo puedo votar para aprobar o no algo vinculado a la gerencia. Sí, dentro del proceso de toma de decisiones, desde el punto de vista administrativo, hay jerarquías. Estratégico, táctico y operativo. Y usualmente cuando hablamos del estratégico, recordamos al órgano máximo de la persona jurídica, que en este caso está asociado ¿a qué cosa? Está asociado a la Junta General de Accionistas, la Junta General de Socios, ¿ya? Entonces hay que tener el debido cuidado con esto. Bien, entonces, a ver, Dionisio, encuádralo por favor para tenerlo claro. El objetivo de la información financiera con propósito general, que todavía no sé cuál es, vamos a ver si me ayuda el marco conceptual a esto, me dices proporcionar información a usuarios. Pero esos usuarios, existen N posibilidades de usuarios, pero me dice que esos usuarios, encuadrándolo desde la perspectiva de un cuadro que me representa la situación financiera de una entidad, yo ubico claramente esos usuarios en el lado de la obtención de recursos, es decir, en el lado del pasivo o del patrimonio. Es así que en el pasivo me encuentro con los acreedores.
Es así que en el pasivo me encuentro con los inversionistas. Es así con el patrimonio, me encuentro con el hecho de un ejercicio de derecho de voto y cómo influir en la marcha de la empresa. Entonces yo esperaba que el marco conceptual pues fuera para todos los usuarios. No. Básicamente vemos que se enfoca a quienes proveen recursos a la entidad. Dionisio, ¿y por qué no influye? No sé si se podría encontrar usuarios desde la perspectiva de la aplicación de recursos. Ah, bueno, ahí te vas a encontrar, por ejemplo, con los clientes. Eso es tomado en cuenta aquí, Dionisio, en el párrafo 1.2, en el objetivo del marco conceptual. La respuesta es no. No vemos la perspectiva de la aplicación de recursos, sino vemos la perspectiva de la obtención de recursos. ¿Ah? Ok. A ver, veamos. Las decisiones descritas, las que te comenté hace un rato, para poder ubicar, tres te acuerdas, ¿no? Compra, venta, mantenimiento de instrumentos, patrimonio o deuda, suministro, cancelación de préstamos, ejercicio de derecho a votar, otra forma de influir en las acciones de la gerencia que afecta el uso de recursos económicos en la entidad. Ya, esas tres decisiones dependen de las rentabilidades de los inversores, de los prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales esperen. Ajá, seguimos con el mismo lado. Si estamos en el lado del pasivo y del patrimonio e identificamos usuarios de ese lado, personas que están interesadas en ese lado, porque interesa quién te provee recursos, pues ellos obtendrán algo. En el caso de idea básica de finanzas, en el caso del pasivo, van a ganar a través de algún interés. Y en el caso de los que son propietarios, los que tienen control del negocio, un dividendo. Ah. Entonces las decisiones, dice, dependen mucho de la rentabilidad. Esos usuarios de la información, obviamente, esperan una rentabilidad. Si alguien presta a la empresa, espera una rentabilidad. Si alguien aporta a la empresa, espera una rentabilidad. Porque es una entidad lucrativa. Las expectativas de inversores, prestamistas y otros acreedores sobre rentabilidades dependen de su evaluación del importe, calendario y certidumbre, perspectivas de la entrada de efectivo neta futuro a la entidad y de sus evaluaciones de la administración realizada por la gerencia de los recursos económicos de la entidad. Los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales necesitan información para ayudarles a realizar estas evaluaciones. Sencillo. Yo puedo proveer recursos a la entidad que informa. Pero para ello, obviamente, tengo que saber si es que gano o no. Por eso me interesa chequear el tema de rentabilidad. Pero el tema de rentabilidad requiere no solamente ver dos cosas. Tú dices, con la rentabilidad no basta. No basta. Porque para una persona, sobre todo que está ajena a la contabilidad, la rentabilidad no le parece adecuada por el tema de devengado. También le interesa, ¿qué? El flujo de efectivo. Por eso es que aquí nos dice que estos usuarios que van a proveer recursos de la entidad tomarán decisiones en función de la información financiera con propósito general con la finalidad de evaluar si hay una rentabilidad o no. Y esa rentabilidad, como vemos, va a estar asociada a dos temas. A un tema de entrada de efectivo futuro, ¿no? Y también de cómo están los recursos económicos de la entidad. ¿Ya? Entonces, se necesita eso, porque si no, no te van a invertir. Ah, entonces, qué curioso. Yo pensé pues que acá cuando el marco conceptual, su objetivo era disperso, o sea, en general para todos los eh, usuarios, todas las personas que les interese el tema, para todos, no, no. El marco conceptual está bien que sea a veces basado en principios, pero no significa de que no carezca de un grado de especificidad. Una cosa es decir información financiera,
Otra cosa es decir información financiera con propósito general. Ahora, un detalle así rapidito. Los tres grupos, inversores, prestamistas y otros acreedores, ¿podrán pedir algún formato de información financiera? Porque ellos comparan, ¿no? Puede que en una empresa puedan pedir, pero y si en la otra empresa con la que quieren comparar para ver si invierten o no, tiene que ser la información comparativa, ¿no? Es ahí donde entran a tallar las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Ok, bien, 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 vamos bien entonces con ese tema bastante interesante acerca de este tema, algo teórico, como te digo, pero que te ayuda a identificar el enfoque que nosotros tenemos dentro de este esquema de las NIF. Bien, ahora, ¿qué información requiere? Dionisio me ha dicho dos palabras. Me ha dicho, por un lado, flujos de efectivo futuros y me ha dicho, por otro lado, rentabilidad. No, me ha dicho flujo de efectivo futuro, ¿no? Y recursos económicos. Entre el flujo de efectivo futuro y los recursos económicos, yo voy a evaluar algo que se llama la rentabilidad. Ah, ya, perfecto. Entonces la rentabilidad se va a orientar a esas dos cosas. Sí. Y eso aterriza en los estados financieros, ¿no? Porque un juego completo de estados financieros implica el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Entonces la pregunta es, esa información que requieren, lo puedes apuntar mejor, el párrafo 1.4 nos hace una referencia. Los recursos económicos de la entidad, los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios en estos recursos y derechos de los acreedores. ¿Dónde yo obtengo esta información? A ver, repíteme. Recurso económico de la entidad, derechos de los acreedores contra la entidad, cambios en esos recursos y de los derechos de acreedores. ¿Dónde lo observo, amigo? En el estado de situación financiera. B, ¿qué otra información? La medida en que la gerencia y el órgano de gobierno han cumplido en forma eficiente y eficaz sus responsabilidades sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Buen punto. ¿Cómo yo evalúo la gestión? Olvidémonos por un momento del marco conceptual. Y vamos a un escenario muy básico, el más básico. Estamos en una reunión de personas que no manejan contabilidad, que no manejan información de empresa. Y es una reunión. ¿Y qué es lo primero que quieren para evaluar, por ejemplo, un consejo directivo? Fácil. Si sus cifras están en azul o en rojo, me dicen. Excelente. La medida, o a veces, una forma de ver el efecto de la gestión de un negocio está vinculada a la rentabilidad. Siempre hemos oído, ¿no? Tiene que salir en azul. No puede salir en rojo. ¿Ya? Y a eso va. Por un lado, los recursos económicos, los derechos de los acreedores, los cambios en eso que vemos en lo que antes se llamaba balance. Y por otro, la necesidad de conocer y medir a la gerencia, a los órganos de gobierno, que hayan cumplido con lo que se les estableció. Es decir, yo a la gerencia le digo, ¿sabes qué? Tienes que conseguir esto. ¿Y cómo yo te mido? Yo obviamente como inversionista quiero ganar más platita, ¿cierto? Entonces obviamente, ¿cómo me estás usando los recursos económicos de la entidad? Pues eso va a apuntar directamente a un tema de rentabilidad. Ah, mira, qué interesante. Entonces, las decisiones va a estar de cómo manejan la organización, la gerencia y los órganos de gobierno. Y eso aterriza en el uso de recursos económicos y que esto se ha hecho de forma eficiente y eficaz. ¿Sí? Ah, qué interesante, ¿no? Porque uno a veces dice la rentabilidad, ahí queda. La ganancia o la pérdida, bravo, yo lo entiendo correctamente, pero el fondo del asunto
al ver esa ganancia o pérdida, el fondo de ese asunto es que nos ayuda hasta cierto punto a poder ver cómo estuvo la gestión de esa organización por parte de alguien en particular, ya sea gerente o los órganos de gobierno, que puede ser el directorio también. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Otra vez con los usuarios. Numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores, recuerda que esos están del lado del pasivo y patrimonio, ¿no? Existentes y potenciales, no pueden requerir de las entidades que informan, les proporcionan información directamente, ¿ya? Y deben de contar en los informes, deben de confiar, perdón, en los informes financieros con propósito general. Justamente esa es la característica que quería ayudarte, porque seguramente en un principio, cuando empezamos esta sesión, tú me decías, pero Dionisio, está repitiendo información financiera con propósito general, información financiera con propósito general. Y yo quisiera que me dé una definición, ¿no? Y entonces yo te decía, no te voy a dar una definición, sino vamos a buscar algún párrafo que nos diga específicamente este tema. En el video anterior, estatus y propósito del marco conceptual, ahí sí te decía específicamente el tema. Pero acá he esperado hasta un párrafo, que es el párrafo 1.5 del marco conceptual, que nos dice, numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales no pueden requerir de las entidades que informan, ¿no?, que les proporcionen información directamente. Y deben de confiar en los informes financieros de propósito general. Ah, buen punto. Recuerda que te decía, ¿no?, que la información financiera de una entidad puede clasificarse desde el punto de vista del usuario, con aquellos usuarios que pueden pedir reportes con determinada estructura. Usualmente esto deriva de un poder que puede derivar de una norma legal. Y está el otro grupo de usuarios que no lo pueden hacer. Y cuando decimos este otro grupo de usuarios que no lo puede hacer, pues requerirá de la información que le brinde la entidad, de acuerdo a un estándar o algo. Entonces necesitamos para ese tipo de información, así que se da la SNIF, un estándar que asegure un criterio de información de calidad que ayude al proceso de toma de decisiones. ¿De quiénes? De los inversionistas, de los prestamistas y otros acreedores. Y ellos tienen que confiar en ello, pues. Ahora, obviamente, cuando hablamos de usuarios de información, no solamente van a trabajar con la información financiera que les brinda la entidad que informa, también complementan con otro tipo de información. Por ejemplo, nos cita acá el marco conceptual las condiciones económicas generales, las expectativas, los sucesos, situación política, perspectiva del sector y de la empresa. Usualmente cuando nosotros vemos, por ejemplo, en una tesis, si se puede decir así, de posgrado, diría más bien trabajo de investigación, trabajo aplicativo, creo que trabajo aplicativo, cuando te encuentras con planes de negocio, tiene que hacerse un diagnóstico de sector para ver la marcha incluso a nivel nacional, para luego aterrizar en la situación específica de una organización. Entonces, un usuario no solamente puede tomar decisiones con la información que le brinda la entidad, también tiene que conocer el entorno. Y eso lo reconoce claramente acá el marco conceptual. Entonces cuando usamos de inicio para resumir y seguir avanzando, esa frase con propósito general, es porque estos usuarios van a confiar en la información que les brinda la entidad. Y disculpa, ¿y bajo qué estándar, qué formato, cómo le dice? Bajo el estándar de las NIF. Ahora, también algunos usuarios que tienen el poder de requerir información van a tener que probablemente calzar dentro de esto. Porque si yo pido información de un determinado estándar, porque yo tengo el poder para exigirlo, y luego yo quiero comparar con otras empresas, y de las otras empresas adoptan otro criterio, por ejemplo las NIF, la información no es comparativa. Una característica básica para poder trabajar información financiera es el tema de la comparabilidad, que eso deriva en la consistencia, y eso deriva en la uniformidad.
Si no, no se puede trabajar ese tema. Hay que tener cuidado. O en ese párrafo 1.6. ¿Ah? Qué interesante. Ahora, una limitación, porque recuerda que esto es limitaciones. Párrafo 1.7. Los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad que informa, pero proporcionan información para ayudar a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales a estimar el valor de la entidad que informa. Este es un detalle muy importante. Si yo veo las cosas desde el punto de vista de un inversionista, probablemente esté evaluando en que voy a adquirir o no una entidad. Voy a poner mi dinero o no en esa entidad. Entonces, probablemente a mí me sea muy importante saber cuánto vale esa entidad. Entonces, hablamos de valor de empresa, hablamos de valorización de empresa. Ahora aquí te pregunto como contador, como estudiante de contabilidad, como técnico de contabilidad. Con los estados financieros que nos muestra específicamente una entidad, ¿puedo yo trabajar el valor de la entidad? De frente ahí digo, ¿tanto vale la entidad? Sí, Dionisio, por ejemplo, agarras el capital, ahí está lo que vale la entidad. No, esa es una cifra histórica que no me sirve para determinar el valor de la empresa. En el campo de las finanzas, nosotros tenemos diferentes herramientas que nos permiten trabajar el valor de una empresa, pero requieren como base tomar información financiera. Entonces, esa es una limitación, por ejemplo, de la información financiera, con propósito general, ¿no? ¿Qué dice? Que no está diseñado para decir la empresa vale esto, pero sí nos puede ayudar a estimar el valor de la empresa, junto con otros elementos. Bien. Ahora, por ahí dice Dionisio, ya me acuerdo de un tema de la equidad, ¿te acuerdas? A ver, vamos a ver. Párrafo 1.8. Necesidades de información de los usuarios. Este tema que usábamos tradicionalmente en este esquema. Dice, los usuarios principales individuales de información de la entidad tienen necesidades de información y deseos diferentes, ¿ya? Y es posible que entren en conflicto. El Consejo, se entiende el Consejo de Emisión de Normas Internacionales de Información Financiera, al desarrollar las normas tratará de proporcionar el conjunto de información que satisfaga las necesidades del mayor número de usuarios principales. Sin embargo, centrarse en las necesidades comunes de información no impide que la entidad que informa incluya información adicional que sea útil a un subconjunto particular de usuarios principales. Buena pregunta. Yo me acuerdo de un conflicto. A ver, mira, hay un conflicto que puede ser, creo que el mejor ejemplo de intereses de un usuario de información versus la entidad incluso. ¿Eh? Te pongo el caso siguiente. Los trabajadores, porque los trabajadores son acreedores, el Estado, ¿ya? Y los accionistas. ¿Los tres los podemos ubicar aquí? Sí, porque los trabajadores pues, son acreedores de la entidad. Participación de utilidades. El Estado es acreedor de la entidad, tema de tributos. Y los dueños pues han puesto su capital y quieren obtener una rentabilidad. Te pongo un escenario un poco dramático. Pues. Participación y utilidad de los trabajadores, que ya te cité. A veces la entidad de la gerencia no obra bien y dice, arroja pérdida. ¿Cómo decir arroja pérdida? Se inventan la pérdida. ¿Para qué? Para no pagar participación y utilidad de los trabajadores. A veces también puede que para efectos de pagar menos tributo también. Entra en un tema de evasión. Es que al Estado, Dionisio, no tengo claro, ¿cuáles son los intereses de los usuarios? Los trabajadores cobran su participación. El Estado cobra su tributo. Y la gerencia, bueno, que realice una gestión óptima. Y los dueños, sus utilidades. ¿No? Entonces la información me dice, ¿cómo puede ser, no? Ajustada, no ajustada el tema. Entonces la idea es que se ha previsto en lo posible tratar de forma equitativa no solamente eso, sino a todos los usuarios de información. Hay que tener cuidado con eso. Lo que antes nosotros antiguamente llamábamos un tema de equidad. Ahora, que la entidad puede brindar
un subconjunto de información, ¿no? Un conjunto de información adicional para los usuarios principales, por ejemplo, para los accionistas, puede darse, se va a dar. A ver, párrafo 1.9. Me falta poco para esto que estamos tocando aquí. Estamos comentando objetivo, utilidad y limitaciones en la información financiera de propósito general. La gerencia, párrafo 1.9, la gerencia de una entidad que informa también está interesada en la información financiera de la entidad. Obviamente, obviamente. No solamente, recuerda que la información financiera de una entidad no solamente hay usuarios externos, sino también usuarios internos. Sin embargo, la gerencia no necesita confiar en informes financieros con propósito general, porque es capaz de obtener la información financiera que necesita de forma interna. ¿Qué usuarios confían en la información que brinda la entidad? Aquellos que no lo pueden obtener de forma interna. La gerencia sí lo puede hacer. Pero, por ejemplo, a ver, el banco va a confiar. A veces por eso requiere incluso información auditada. El Estado te va a pedir un formato, te va a pedir información adicional. Un inversionista probablemente requiera algún tipo de análisis también adicional. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ello. La gerencia puede tener su propio requerimiento, pero no va a usar este tipo de información probablemente. Otras partes, por ejemplo, los reguladores y el público distinto a los inversores, prestamistas y acreedores pueden encontrar también útiles los informes financieros con propósito general. Sin embargo, estos informes no están principalmente dirigidos a otros grupos. Claro, mira, esto es importante. Hay reguladores, ya hay público distinto, aparte de los que te decía que proveían de recursos a la entidad o que pensaban proveer recursos a la entidad. Les puede servir también los estados financieros. No, Dionisio, los informes financieros, ya, los informes financieros, ¿ya? Pero esto no está destinado a ellos. A ver, ¿por qué la información financiera de propósito general no le afirmamos que es exacta? Y con eso termino. No es exacta. Mira con este tema. Párrafo 1.11. En gran medida, los informes financieros se basan en estimaciones, juicios, modelos, en lugar de representaciones exactas. Clarísimo. Tú estimas la vida útil de una computadora. Ya, hacer una estimación implica que tu información es razonable, más no exacta, porque trabajas en función de sucesos o hechos que pueden ocurrir a futuro. El marco conceptual establece los conceptos que subyacen en esas estimaciones, juicios o modelos. Los conceptos son las metas que se esfuerzan a alcanzar el Consejo y los preparadores de informes financieros. Como en la mayoría de las metas, la visión del marco conceptual de la información financiera ideal es improbable que se alcance en su totalidad, al menos no en el corto plazo, porque lleva tiempo comprender, aceptar e implementar nuevas formas de analizar transacciones y otros sucesos. No obstante, es esencial establecer una meta hacia la que dirigir los esfuerzos si se requiere que la información financiera evolucione para mejorar su utilidad, ¿no? Un detalle bastante interesante, porque nos permite en esta parte, por si tú has tenido alguna duda y alguna vez algún colega profesional, a mí me ha tocado el caso de mis compañeros de promoción que estudian que son profesionales, economistas, administradores, siempre me han preguntado alguna vez por qué, sobre todo que yo trabajo con contadores, por qué los contadores nunca afirmamos que la información es exacta, sino que es razonable, porque trabajamos con estimados. Y no se sientan mal como contadores al decir que trabajamos con estimados. Hay personas que trabajan mucho más con estimados, los economistas, ¿no? Y entonces, solo que nosotros lo aterrizamos en un entorno micro, los economistas son un entorno macro usualmente. Entonces hay que tener cuidado con ello. Bien, resumimos. Hoy aprendimos que desde el punto de vista financiero, si quiero ubicar los usuarios a quienes se destina la información financiera de propósito general, están del lado de quien provee recursos.
pasivo y patrimonio. Y las decisiones se circunscriben en torno a un flujo de efectivo futuro y un tema de rentabilidad. Pero ese tema de rentabilidad aterriza a dos cosas básicas. ¿Cuáles son esas dos cosas básicas? El tema de rentabilidad. ¿Será para conseguir dinero? No. La rentabilidad, ¿en qué? La rentabilidad implica, de alguna manera, tener en consideración las acciones de la gerencia. Y la rentabilidad implica cómo se están manejando esos recursos. ¿Ya? Y cómo eso me ayuda a generar esa rentabilidad. La medida que nos permite ver nosotros cómo fuese accionar en la gerencia y de los órganos de gobierno está estipulado básicamente ¿a qué? A la rentabilidad. No al dinero que consiguieron. Cifras en azul, rentabilidad. Ahora, que hay limitaciones de información, hay limitaciones. Por ejemplo, la información financiera. Si de frente no te puede decir cuánto vale una empresa. Te ayuda, complementa, pero no te puede decir cuánto vale una empresa. La información financiera no se dirige a todos los usuarios. Se dirige a aquellos usuarios que te comenté, que proveen, o son proveedores o pueden ser potenciales proveedores de recursos. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Y que la información financiera no va a ser exacta, es razonable. Muy bien, amigos. Entonces espero que este material sea de utilidad para todos ustedes. Hemos comentado hoy la segunda parte de marco conceptual. Lo pueden encontrar el video anterior también en el canal de YouTube. Hoy día hemos visto el párrafo 1.2, objetivo, utilidad y limitaciones de la información financiera con propósito general. Más adelante seguiré comentando este tema de marco conceptual. Recién voy en la página de esta, la A19, ¿no? Hemos avanzado 3 páginas. Son como algo 94 páginas. Así que tenemos para rato. ¿Ya? Así que este tema es doctrinario, este tema es teórico, pero a mí me parece, si es que uno no maneja estos conceptos, no los entiende, no los aterriza, no los analiza. Por ejemplo, yo estoy viendo desde el punto de vista personal, pues no te ayuda a poder argumentar dentro de un campo como nuestra profesión, que es la contabilidad. ¿Ya? Muy bien, amigos, entonces terminamos la transmisión. Buenas noches, un gusto haber podido compartir con ustedes hoy día.